Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 43, el equipo sobrenatural, se reencuentra. En ese momento Xenobia diría, Bardo-kun ya habrá llegado. Hace un mes que no lo vemos. Donde Rías diría, es cierto, Bardo ya habrá llegado. Donde Akeno diría, no sé por qué, pero jamás creí que me pondría algo nerviosa después de no verlo solo en unos meses, pero después ellos escucharían cómo les hablarían, y después al girarse, ellos verían cómo estarían llegando Ikaros, Ninfu, e Irina, donde todos se pondrían felices por verlas, a lo que Asia diría, Ikaros-san, Ninfu-chan, Irina-san. Donde Kiba diría, ¿cómo han estado? Nos alegra volver a verlas, a lo que Ninfu diría, a nosotras también nos da gusto volver a verlos, donde Xenobia diría, vaya, ¿quién lo diría, que estarías a un lado de nuestras dos amigas? A lo que Irina diría, ahora también soy un ángel, ¿lo recuerdas? Así ella se pondría feliz por eso, pero después Ikaros diría, oigan, y mi amo aún no ha llegado, a lo que Gasper diría, no, aún no hemos visto a Bardo Senpai, pero en eso el séquito Citri llegaría, donde todos los verían. A lo que Sagi diría, hola Hyodo, ¿cómo estás? Así él diría, oh Sagi, ¿también has venido? Eso me da gusto, mientras que Sona diría, Rías, ¿cuánto tiempo sin vernos? A ti, y a tu grupo, a lo que Rías diría, igualmente Sona, donde Sagi diría, oye Issei, es idea mía, o Ikaros, y a todas las demás de tu grupo les crecieron los pechos, a lo que Issei diría, lo mismo pensé Sagi, pero en eso Tsubaki diría, Sagi, debo recordarte que ninguna de ellas es sorda, así ambos se congelarían, y después al girarse, mirarían como todas las chicas los estaban viendo, donde Issei y Sagi se volverían pálidos, pero después Sona vería a Kateria, y en eso diría, Kateria, a lo que ella diría, hola Sona, ¿cómo estás? A lo que ella diría, la verdad, sí que aún no termino de asimilar que seas parte del grupo de Rías, ya que también es extraño verte como profesora en la Academia Kubo, a lo que Kateria diría, bueno, Bardo-kun me había dicho que buscará otro objetivo en mi vida, ya que el anterior podría dirigirme a una muerte segura. Así que la verdad, decidí hacerle caso, donde Sona diría, ya veo, eso me da gusto la verdad, pero después ella diría, es cierto, ¿y dónde está Bardo-kun? A lo que Rías diría, creemos que aún no ha llegado, donde Ikaros diría, espero que otra chica no esté con mi amo, donde Akeno diría, ara, Ikaros-chan, ya me pusiste un predicamento también a mí, ojalá y que mi querido Bardo no esté con alguien más, pero en eso Sona vería que las chicas estaban más preocupadas por eso que por la reunión con la facción nórdica, a lo que Sona diría, nunca cambiaran, así ella pondría una sonrisa, pero después Asia se haría para atrás, y estaba a punto de caerse, donde sería sujetada por alguien, así todos la mirarían, y después un chico peliazul diría, estás bien linda, así Issei se pondría un poco celoso, y después Asia diría, muchas gracias, a lo que el chico diría, es un gusto en volver a verte, Asia, mi salvadora, a lo que Asia y los ahí presentes se sorprenderían. A lo que Asia diría, volver a verte, así el chico diría, así es, ¿no recuerdas que fuiste tú quien me salvó en aquella iglesia, cuando estaba muy herido? Así ella se sorprendería, y después diría, tú, a lo que el chico diría, así es, perdón por no presentarme bien ese día, mi nombre es Theodora, es un gusto en conocerte, así él tomaría sus manos, pero al igual que la historia original, Issei se opondría a este trato, por lo que Theodora diría, está bien, nos veremos después Asia, así él se iría de ahí. Donde todos estarían desconcertados por lo que pasó, donde Ninfu diría, vaya, así que ese fue el demonio que Asia salvó en su infancia, es algo muy extraño, pero después alguien diría, así que por aquí estaban, así todos se girarían, y después verían como Sirset se estaría llegando junto a Sasel, Ariel, Sebafal, y Miguel, donde Kateria diría, Mau Sirsets, a lo que él diría, hola, ¿cómo están todos? Me da gusto que todos estén reunidos, a lo que Ikaros diría, disculpe, pero aún no llega Odin-sama. A lo que Azazel diría, no se preocupen, ya no debe tardar, Barakiel lo está escoltando, ante esto Akeno estrecharía la mirada, pero después Miguel diría, así es, esperemos que lleguen pronto, ya que debemos comenzar con la reunión, a lo que Ariel diría, por cierto, no veo a Bardo, ¿acaso aún no llega? Donde Ninfu diría, no, rayos, ese cabeza hueca siempre siendo tan impuntual, donde Kiba diría, no se preocupen, si llegara, pero debemos ser pacientes, pero después a un lado de ellos.
un círculo mágico aparecería, y de ahí saldría Barakiel, junto a Odín, y Rosueisei, a lo que Odín diría, vaya vaya, parece ser que fui el único que llegué tarde, todo el mundo ya está aquí presente, pero ¿dónde están mis modales? Así todos lo verían, y después Azazel diría, viejo, es un gusto verte, a lo que Odín diría, vaya, Azazel, Miguel, Circeps, me da gusto verlos, a lo que Odín vería a Ariel y a Serafal, y después él se acercaría más, y en eso diría, vaya vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Es un gusto en verlas, jovencitas, Ariel y Serafal, a lo que ambas harían una reverencia, y después Ariel diría, Odín-sama, es un gusto verlo de nuevo, pero después Odín diría, pero qué mal gusto, a lo que Serafal diría, ¿de qué habla Odín-sama? En eso él diría, ustedes dos son jovencitas muy hermosas, no deberían vestir esas prendas de gente mayor, a lo que a todos les caería una gota de sudor por eso, pero después Serafal se cambiaría de ropa, a su estilo de chica mágica. Donde ella diría, ¿qué opina ahora Odín-sama? Donde Sona se sonrojaría por la vergüenza, y después diría, hermana, ¿qué rayos haces? A lo que Serafal diría, que Eone-sama, Odín-sama es el único que me entiende, él ve que sí soy una chica mágica, pero después Ariel diría, yo también puedo cambiarme a esa ropa si lo desea, donde Odín derramaría sangre por eso, al igual que Sagi e Issei, donde los tres dirían, eso sería genial, pero después Ninfu se enojaría al estilo anime. Y después diría, madre ni se te ocurra hacer eso, a lo que Ariel la miraría, y después diría, solo bromeaba Ninfu, así Ninfu diría a modo sarcástico, claro, solo bromeabas, pero después Rosueisei diría, Odín-sama, por favor compórtese, ¿qué clase de comportamiento es ese para alguien como usted? Está representando a toda nuestra facción, donde Odín la vería, y después diría, Rosway, pero qué aguafiestas eres, por eso no consigues novio, donde ella se sorprendería por ese comentario. Y después derramaría lágrimas al estilo anime, y en eso diría, ¿de verdad, acaso será por eso que no tengo novio? ¿En qué estoy fallando? Así ella lloraría al estilo anime, donde todos la verían, y después los líderes se reirían de esta escena, pero después Odín diría, bueno, debemos preparar todo para la reunión, por favor, acompáñenme, así ellos comenzarían a caminar, pero después Sagi diría, esperen, iré por una copa, así él se giraría, pero después enfrente de él, alguien aparecería. Y en eso Sagi caería, mientras gritaba de la sorpresa, y donde todos lo escucharían, y después se girarían, pero en eso Bardo diría con una gran sonrisa, hola, ¿cómo están? Así él estaría vistiendo un chaleco azul sin playera dejando al descubierto su torso, mientras llevaba un pantalón negro, junto a unos zapatos del mismo color, al igual que su sombrero de paja, en ese momento todos se sorprenderían, pero los chicos comenzarían a llorar, donde Rías diría, Bardo. Mientras que Ikaros diría, amo, así ella no evitaría mostrar su emoción, mientras que Iba y Issei dirían, Bardobo, pero después todos irían a abrazarlo, mientras los líderes pondrían una sonrisa, por su parte Odín y Barakiel al verlo dirían, Bardo, así que él es el chico de quien tanto se habla, pero por su parte Rosueisei, se sonrojaría mucho al verlo, a lo que ella diría, Pepe, pero qué, ¿quién es ese chico? Mientras Ariel, Circeps, Azazel, y Miguel, y el séquito de Sona e Irina, pondrían una sonrisa. A lo que Rías haría un puchero al estilo anime, mientras decía, ¿por qué tardaste tanto? Oye, ¿sabes lo difícil que fue estar estos meses sin ti? Donde todos también se pondrían así, a lo que Bardo mientras ponía una sonrisa diría, lo siento chicos, estuve más ocupado de lo que esperaba, pero ya estamos de vuelta, espero que todos hayan mejorado con sus entrenamientos, donde todos dirían que sí, pero después al ver cómo venía vestido, las chicas no evitarían derramar sangre, ya que estarían viendo su torso, mientras que también algunas otras chicas que estaban cerca de ahí dirían, ¿quién es él? A lo que otras dirían, no lo sé, solo apareció de la nada, aunque, así todas pondrían corazones en sus ojos, y después mientras sangraban un poco dirían, Kiara, pero sí que es hermoso, así Circeps diría, es un gusto volver a verte Bardo, donde él diría, pelirrojo, viejo Azazel, Angelito, donde el séquito Gremori, Barakiel y Odín se sorprenderían de ver cómo los llamo. Pero Circeps y Miguel pondrían una sonrisa por eso, mientras Circeps diría, es igual a su abuelo, mientras Miguel diría, es un gusto volver a verte joven Bardo, pero Azazel diría con cara de desagrado, oye, no estoy tan viejo, tengo 38, solo use esa apariencia para investigar más de lo que pasó con Cocabiel, a lo que Azazel suspiraría, y después diría, pero veo que no se te olvidara eso, así Bardo pondría una sonrisa, donde Rosueis se sonrojaría más por eso, mientras Odín diría, ya te vi Rosueis.
a lo que ella se pondría nerviosa, y después diría, ¿qué? No, espere, está malinterpretando las cosas Odin-sama, a lo que él se reiría, y después diría, a mí no me engañas, ya le echaste el ojo a ese muchacho, bueno, solo espero que no lo arruines, conociendo a lo aguafiestas que eres, se te va a ir la oportunidad de hablarle, y seguramente no te querrá volver a ver, donde ella al mismo tiempo que lloraba al estilo anime diría, Odin-sama, porque es así, además, ¿cómo cree que podré acercarme? ¿No ve que ya está rodeado de muchas chicas? A lo que Odin diría, y eso que, se ve que no le molesta, pero después Greifia diría, señor Circeps, hemos preparado algo para el joven bardo, no lo olvida, a lo que Circeps diría, es cierto, en eso él vería a Bardo, y después diría, joven bardo, a lo que él lo vería, y después diría, ¿qué pasa? A lo que Circeps diría, si tiene hambre, le hemos preparado un banquete con los mejores chefs, a lo que Bardo diría, ¿es en serio? Eso es genial. A lo que Barakiel le diría a Azazel, un banquete, pero señor Azazel, esta es una fiesta de otro tipo, no una reunión así. A lo que Azazel diría, no te preocupes Barakiel, él puede hacer lo que quiera, ya que nos salvó y nos ha ayudado en muchas ocasiones, donde Miguel diría, así es, así que mínimo podemos darle lo que más le gusta, a lo que Circeps diría, Rías me dijo cómo es su apetito, así que espero que lo disfrute, estará listo dentro de unos 30 minutos. A lo que Bardo después mientras sacaba los ojos diría, ¿qué? ¿En tanto tiempo? ¿Pero por qué? A lo que Circeps mientras ponía una sonrisa diría, es por la cantidad, a lo que Bardo diría, mientras lloraba al estilo anime, está bien, donde Circeps diría, de momento, esperen por favor en la sala B, donde Rías diría, en la sala B, pero ¿por qué Onisama? Donde Circeps diría, sería bueno que conocieran más a Bardo, además, no se ve muy bien que sean los únicos jóvenes aquí mientras todos son mayores. A lo que Rías diría, aún así, pero, a lo que Sona diría, vamos Rías, no pasará nada, te lo aseguro, a lo que Rías no estaría muy convencida, pero aceptaría, así todos comenzarían a caminar, mientras Bardo era rodeado por las chicas, mientras Rosueisei lo vería, al mismo tiempo que estaba sonrojada, y con algunas lágrimas, donde diría, no tengo oportunidad con él, tengo que aceptarlo, y rendirme, seré siempre una solterona, así ella se iría de ahí, mientras Odin se reiría, con los chicos, y se diría, Bardo, ¿cómo te fue en el mundo humano? A lo que Bardo diría, muy bien, durante algunas pausas que hice en mis misiones, aproveché para entrenar un poco, donde Gasper diría, se nota Bardo Senpai, antes no tenías tanto músculo, pero en eso las chicas mientras estaban sonrojadas, al mismo tiempo que derramaban un poco de sangre dirían, y que lo digas Gasper, pero después Sona diría, es aquí, síganme chicos, así todos estaban a punto de entrar, pero habría una fuerte explosión. Donde Bardo diría, ¿pero qué pasó? A lo que Sona diría, maldición, otra vez esos idiotas, así todos entrarían, y verían cómo habría un chico y una chica peleando, donde el chico tendría orejas de elfo, y la chica sería rubia con lentes, a lo que un chico pelinegro con una musculatura bien tonificada, y con el cabello negro llegaría, y después diría, ¿qué les pasa? ¿No ven que están causando un destrozo? A lo que el chico diría, pero Sailor, es la verdad, o dime, ¿acaso no te llega el aroma a virgen? Donde la chica diría, cállate idiota, donde el chico diría, pero además de esto, a ti que te incumbe, piérdete, y después trataría de darle un golpe a Sailor, pero después Sailor en un abrir y cerrar de ojos, le daría uno, y lo dejaría fuera de combate, así sorprendiendo a todos, donde Bardo diría, eso fue rápido, ¿quién es él? A lo que Sailor después vería a Rías, y en eso se acercaría, y después diría, prima Rías, es un gusto en verte, a lo que Bardo diría, prima, así él se sorprendería, y después diría, primara. A lo que Rías diría, sí, él es mi primo, es Sailor, el próximo líder de la casa Bael, donde Sailor vería a Bardo, y después se acercaría más a él, donde diría, si tú estás con Rías, quiere decir que eres nada más, y nada menos que Monkey D. Bardo, no es así, a lo que Bardo reaccionaría, y después pondría una sonrisa, mientras decía, así es, ese soy yo, a lo que Sailor diría, así que de verdad tengo oportunidad de hablar con él, donde Sailor diría, escuche que eres muy fuerte. Además por lo que vi en la boda de Rías, dejaste en claro tu enorme fuerza, ¿no es así? Donde Bardo después diría, ¿porque tienes interés en eso? A lo que Sailor mientras hacía una reverencia diría, desde que te vi ese día, supe que si alguien como un humano podía volverse así de fuerte, y sobre todo que los líderes hablaran muy bien de una persona, significaba que no era débil, y ese día lo demostraste, y eso fue lo que me motivó a volverme más fuerte, así que te quería pedir.
si podrías tener un duelo conmigo, donde todos se sorprenderían, pero después Kiba pensaría, nosotros entrenamos muy duro durante este mes, ¿acaso será que también podríamos pedirle a Bardock un duelo, donde Ikaros pensaría, ¿acaso con lo duro que me esforcé, lograré, aunque sea darle algo de batalla a mi amo, si es que le pidiera la misma petición, donde Bardo diría, claro, acepto, así todos se sorprenderían, donde Rías diría, Bardo espera. A lo que Sylar también se sorprendería, pero después diría, te lo agradezco mucho, así él se alzaría, y después diría, en verdad, quiero ver qué tanto he mejorado, ya que después de un gran esfuerzo, logré despertar lo que tú llamas Haki, y día, y noche lo he entrenado, a lo que Bardo, y los demás se sorprenderían, y después Bardo diría, de verdad, entonces también has logrado despertar el Haki, así Bardo se golpearía sus puños, y después diría, eso hará más interesante el duelo. Así él pondría una sonrisa, y después Sylar diría, me gustaría mucho tener ese duelo ahora, pero debido a que esta reunión tiene otras intenciones, no creo que logremos que se dé, pero ya aceptaste mi duelo, por ese lado estoy tranquilo, así que luego le pediré a mi primo, si es posible que organice una arena para que podamos hacerlo, donde Bardo diría, esperaré con ansias ese encuentro, a lo que Bardo pondría una sonrisa, y después diría, ya me caíste bien, así todos, incluido él se sorprenderían. Pero Sylar después pondría una sonrisa, y en eso diría, gracias, tú también me acabas de agradar mucho, pero después diría, bueno, nos veremos en un rato más, de momento iré con mi clan, nos vemos Rías, Bardo, así ellos se despedirían de él, y después se iría de ahí, pero mientras esto pasaba, Koneko estaría muy distraída, pero después una voz se escucharía, y en eso alguien diría, vaya vaya, no creí que te volvería a ver, después de un buen rato, Bardo-kun, así todos se girarían. Y después verían cómo ahí se encontraba Rabel, donde Bardo la señalaría, mientras ponía una cara seria y después diría, tú, así todos se sorprenderían por eso, mientras que Rabel se pondría algo nerviosa, a lo que Bardo después diría, mientras ponía una cara de confusión, ¿quién eres? Ante esto, todos, incluida Rabel se irían para atrás, donde Rabel diría, ¿cómo que quién soy, que no me recuerdas? Fuiste a interrumpir la boda de mi hermano, Riser, a lo que Bardo diría, Riser, Así él recordaría a Riser Phoenix, y después diría, espera, ¿eres la hermana de ese sujeto que pensaba en casarse con Rías? A lo que Rabel diría, pero ¿cómo es que ya te olvidaste de mí? A lo que Bardo diría, solo te vi una vez, y eso fue de lejos, a lo que Rabel después diría, este chico, en verdad es de quien tanto se habla, pero si es más menso que un hámster, a lo que Rabel diría, bueno, olvida eso, a lo que Bardo diría, ¿y cómo está ese sujeto? A lo que Rabel diría, muy mal. Después de que lo venciste, todo su orgullo se fue para abajo, pero también él se lo buscó, siempre fue muy arrogante, así que él se lo merecía, donde Ikaros y Ninfu preguntarían, ¿quién es Riser? Donde el séquito Gremory les explicaría cómo fue la situación de Rías, donde ellas se sorprenderían, a lo que Ikaros diría, así que mi amo, antes de ir por mí, ayudo a Rías con su matrimonio, a lo que Ninfu diría, eso explica entonces por qué es que ella quiere estar mucho con Bardo, donde Bardo diría, ya veo, pero después él pondría una sonrisa, y en eso Rabel se sonrojaría, y después diría, sí bueno, después de lo que pasó, creí que eras una mala persona, pero al saber de todo lo que has hecho por las facciones, me di cuenta de que no eras tan malo, entonces, quise aprovechar esta reunión para saludarte, y quería darte también un regalo, así ella le daría unas lágrimas de Fénix.